Oh, ya llegó. Lo estábamos esperando. Por favor, tome asiento. Siéntese cómodo. ¿Puede hacerlo acá o está bien aquí? Perfecto. Me presento. Yo soy Noah y esta noche me voy a encargar de maquillarlo, de darle estilo a su cabello. O sea, si quiere cualquier atención personal que necesite, solo déjeme saber, ¿sí? Bien. ¿Puedo decirle una cosa? Soy su gran fan. He visto todas sus películas, he escuchado todas sus canciones. Quizás no me crea, pero incluso tengo fotos de los conciertos, posters y ese tipo de cosas. Por supuesto, esta noche voy a dejar todo eso de lado. Aunque si luego me quiere dar un autógrafo, estaré muy feliz. Muchas gracias. Bueno, empecemos con esto. ¿Está nerviosa? No. Bueno, con toda la experiencia que tiene, creo que lo hará muy bien. Esta noche, como ya le informaron, solamente es una entrevista bastante casual, yo diría. Le enviaron las preguntas, ¿verdad? Sí, perfecto. Si tiene alguna duda, puede decírmelo también. Ok, bien. Como le decía, me encargaré de su maquillaje principalmente. Así que, ¿le parece si busco algo de inspiración? Ya que tenemos más o menos una hora hasta que salga a dar la entrevista. Perfecto. Una hora es más que suficiente, no se preocupe. No llegará tarde ni nada de eso. Busquemos entonces. A ver. Ujú. Algunas ideas de maquillaje. ¿Tiene alguna preferencia? Ajá. Algo neutro. Perfecto. Neutro. ¿Algún color preferido? ¿No? Mm, Déjeme acercarme un poco. Creo que sí, un maquillaje neutro podría ser. Quizás algo de brillo, si le parece. Bien, algunos tonos tierra, café, rojo oscuro quizá. Perfecto. Veamos qué aparece aquí. A ver. ¿Qué le parece algo así? ¿Alguno de estos llama su atención? Ajá. Ok, un delineado suave. Ok, tonos más rosa. Perfecto, sí, creo que le quedará muy bien. No creo que le guste algo como lo de esta foto. No, ¿verdad? Es demasiado intenso. Ok. Creo que ya tengo una idea de lo que podemos hacer entonces. Por cierto, disculpe mi descortesía. ¿Quiere algo de beber, de comer? Tenemos muchas opciones. Claro, claro que puedo conseguirle eso. Entonces, una infusión para su garganta y macarons. Vuelve enseguida. Póngase cómodo. Listo. Acá hice una infusión de varias hierbas para que no tenga problemas con su garganta esta noche. Acá. Y por supuesto unos deliciosos macarons. Estos los trajimos de París. Aquí tiene. Espero sean de su agrado. Si necesita otra cosa de comer, solo dígame, ¿sí? Estoy a su servicio. Bien.
Comenzaré entonces limpiando un poco su rostro. No tiene maquillaje, ¿verdad? Perfecto. Déjeme acercar esto acá para poder trabajar mejor. Voy a limpiar, como le decía entonces, con un agua termal. A simple vista, tiene una piel normal a mixta, ¿verdad? Ujú. Vamos a aplicar entonces polvos translúcidos al terminar. Sí, algo un poco más seco en la zona T. Y creo que esta agua termal también le hará muy bien a su piel. Agua micelar. Es para piel sensible. Ok. Estos algodones son muy interesantes, ¿verdad? Son algo duros, pero con el agua quedan igual que un algodón normal. Perfecto. Algo suave para su rostro y para preparar la piel. Ok. Con permiso, voy a limpiar por aquí. Déjeme saber si se siente incómodo, si algo no le parece, si cambia de opinión respecto al maquillaje. Puedo hacer algo mucho más natural también. O por supuesto algo más recargado. La idea es que disfrute de esta experiencia, que sea algo muy relajante. Eso es. Ver acá en la frente, al costado y cerca de la orejita. Tiene una piel maravillosa y muy bien cuidada. Sí. ¿Cómo se la cuida? Si no es una imprudencia preguntar. Ya veo. Bueno, se nota que usa un buen tratamiento de skincare. Y por supuesto bloqueador solar. Voy a limpiar sus ojos también. Pero con estos pads de algodón normal, tengo un producto específico para los ojos. Para que no se le irriten. Es muy suavecito. Hay que batirlo bien, como puede ver. Está separado porque es para maquillaje a prueba de agua. Ok. Unas gotitas en este algodoncito. Bien. Y en el otro, mojemos bien. Y ahora cierra los ojos. Voy a apoyar los algodoncitos acá. Solo un momento, ¿ok?
ojos hacia el lado, sobre el párpado, listo. Ahora siempre me gusta preparar la piel también con un poquito de agua termal o tónico. ¿Le gusta esta? Perfecto. Gracias por la confianza. Le voy a poner un poquito. Es muy suave con la piel y ayudará con el maquillaje posterior. Cierra los ojos. Eso es. Y ahora acá. Perfecto. Abra los ojos. Y ahora, cuando su piel se seque, para seguir con el tratamiento de la piel, voy a utilizar esta crema. ¿Esta es de su agrado? Perfecto. Si no, también tengo un serum que podría ayudar. ¿Está bien? Perfecto. Esta es mi favorita porque tiene niacinamida y ayuda a que la piel se vea uniforme. Para mí, esto es aún mejor que una prebase. Además, hidrata la piel. Un poquito acá. Ok. La voy a poner a toquecitos y luego la voy a esparcir por acá. Eso es perfecto. Un poco acá. En la frente, la nariz, sobre la boca y la barbilla. Y ahora vamos a esparcir un poco. Listo. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Déjeme mirar un poco más de cerca su piel, sí. Sí, se ve muy bien. Esperemos un momento a que se absorba, ¿sí? Mientras, voy a preparar su base. Veamos. Creo que primero voy a aplicar un poquito, por supuesto, de mi líquido para sellar y fijar el maquillaje. Vamos a ir con este, me parece. Sí. Con este
esta base forma de cushion. Esta marca me gusta mucho y deja la piel perfecta. O podemos ir también con esta, aunque es en polvo. Ya que tiene la piel mixta, creo que podemos usar el cushion y luego esta para sellar. Bien, la dejamos para después. Podemos hacer también un contorno con estas perlitas. Se las mostraré enseguida. Y también podemos usar, a ver, corrector más luminoso, aunque su piel ya es perfecta. Yo diría que con esto basta, pero sí necesitamos corregir ojeras o rojeces. Acá tengo estos dos tonos. Me parece que todos estos son del color de su piel y les sentará muy bien. Pero por supuesto le voy a ir mostrando el resultado y me deja saber si le gusta o no. Bien, vamos entonces con el cushion, con la base. Su piel ya está lista. Ok, aquí está la esponjita nueva. Y le voy a poner un poquito de este spray. Y también a su carita. Cierra los ojos. Perfecto. Solo un poco bastará. Ok. Por acá. Sí, este es su color. Sigamos acá en la nariz entonces. La frente. Eso es. A ver. Con permiso, voy a poner un poco la barbilla y hacia abajo por el cuello. Eso es. Perfecto. Tiene una piel preciosa y tan suave. Parece casi real. Como si fuera un ángel. Aquí al lado también. Y acá. Eso es. Y la frente, por supuesto, con permiso. Ups. Creo que olvidé un paso importante. Voy a peinar un poquito su cabello hacia atrás, ¿sí? Esto me servirá. Y esto también. No quiero manchar su cabello. Tengo estos... ¿Cómo podría llamarlo? Son en reemplazo de las pinzas de cabello. Se pegan y dejan el cabello atrás. ¿Lo ve? Luego se sacan y el cabello queda normal. No deja marcado como las pinzas. Entonces voy a peinar ligeramente hacia atrás aquí. Acá. Arriba y a los lados.
Y voy a poner esto aquí y el otro acá. Perfecto. Disculpe mi error. Ahora podemos continuar. Por acá. ¿Listo? Voy a esparcir un poco más. Con este de acá. Esto es muy adorable, ¿verdad? Sí, es una esponjita para pasar la base, para esparcir la base bajo los ojos. Vamos a mojarla. Y ahora sí, con permiso. Mire hacia arriba. Muchas gracias. Perfecto. Maravilloso. Y un poco acá. Eso. Ok. Siempre me gusta poner la base y luego esperar para que se asiente en la piel antes de poner el corrector y los polvos. Entonces, ¿le parece si hago sus cejas? Perfecto. ¿Las quiere naturales o un poco más cargadas? Sí, las luces del estudio son bastante fuertes, así que no les recomiendo que sean muy suaves porque se va a ver sin cejas. Sí. Bien, entonces déjeme ver. Acá tengo varios productos que nos pueden ayudar. Tengo dos lápices de cejas. Si no son de su color, podemos mezclar ambos, ya que es uno más claro y otro más oscuro. Este de acá. A ver. Y este. Creo que está algo así como en el medio. Pero ya que las quiere más oscuras, quizás este. ¿Qué le parece? Sí, ¿verdad? Bien. Vamos a peinar sus cejas entonces. Y luego le ponemos color. Míreme aquí y con permiso. Tiene unas cejas muy bonitas, ¿sabe? Muy pobladas, muy lindas.
color. Vamos a dibujar un poquito, ¿sí? A ver por acá. Solo necesito un poquito para que se vean más oscuras, ya que no debemos rellenar demasiado. La colita acá y acá. Perfecto. Sí, se ve bastante natural. Se ve perfecto. Déjame cepillar una vez más. Bien. Y creo que también le ayudará y favorecerá mucho un poquito de tinte para cejas. Eso es como un rímel, pero para cejas. Como puede ver aquí, tiene color y además deja las cejas fijas. Es como un gel, 2 en 1. ¿Lo ve? Tiene este cepillito y creo que es justamente de su tono, aunque tengo otro atrás, si así lo desea. No, perfecto. Entonces, voy a poner un poco acá. Suavemente. La colita de la ceja. Y acá también al otro lado de la otra colita de la ceja. Acá al medio con mucho cuidado. Perfecto. Se ve divina. Bien. Ya que sus cejas están listas, vamos a poner un poquito de corrector solamente. A ver. Entonces, también tengo varias opciones, por supuesto. El que yo le recomiendo es este de acá. Como ve, es un tono bastante luminoso. Le dará luz a su hermoso rostro. Aunque, si quiere, podemos cubrir con un poco de naranjita, color más durazno, las ojeras con este. O si siente que su rostro está un poquito rojo, puedo utilizar este. También puede ser una combinación de los tres. También tengo acá uno de cobertura menor que el que le mostré primero, pero también muy luminoso. Como puede ver, este de acá que es de baja cobertura. Perfecto, el primero entonces. Y un poco para las rojeces. Ok, voy a poner entonces solo un poquito bajo sus ojos y en zonas estratégicas como los costados del rostro, la zona debajo de la nariz, sobre los labios y en la punta y el puente de la nariz también. Bien. Eso hará que su carita se vea como con un lifting, levantada. Así es. A ver, en la punta de su nariz, en el puente, aquí, al lado, sobre sus labios, un puntito en la barbilla también y por supuesto
debajo sus ojos. Déjeme acercarme un poco y mire hacia arriba. Míreme. Perfecto. Se me manché un poco, pero no hay problema. Y por supuesto vamos a utilizar ahora el de color más verde para las zonas en donde tiene un poco de enrojecimiento. Creo que solamente en este sector, ¿verdad? Ajá, perfecto. Oh, yo no veo que tenga ningún granito. Este. El acá, perfecto. Vamos a poner corrector ahí entonces. Bien, en esta zona, solo un poquito este corrector. Tiene muy buena cobertura. El granito. Perfecto. Listo. Ahora, creo que una de estas esponjitas será lo más indicado. Me gustan mucho. Y creo que la voy a mojar bien con un poquito de agua termal, ya que el corrector es un poco más pesado. Okay. Por acá primero vamos a difuminar muy bien para que el corrector y la base no se vean muy pesados en su carita, en su hermoso rostro. Acá también. Sobre el labio, la nariz, por supuesto. El granito, aunque ya no lo veo. Las zonas que se enrojecen con las luces. Acá también. Esto, difuminemos muy bien. Todavía no voy a tocar la zona de las ojeras. Perfecto. Y con este pequeñito en la zona de las ojeras. Aunque tampoco tiene ojeras. Con permiso, mira hacia arriba. Eso es. Está quedando maravillosa. De verdad que parece un ángel. Cierra los ojos un momento, voy a esparcir hacia arriba. Por el párpado derecho. Párpado izquierdo. Hasta la ceja, perfecto. Abre los ojos. Muy bien. Creo que este será uno de mis mejores trabajos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a dejar reposar un momento el corrector también. Y voy a comenzar con sus ojos. ¿Le parece? Ok. Como quería algo bastante neutro, tengo esta paleta que me gusta mucho.
es muy, muy natural, como puede ver. Tiene colores terrosos, rosita y brillitos. También puede ser esta de acá. Está un poco más usada, no se espante. En tonos más rositas y más fríos. Y esta de acá en tonos más cálidos, ¿lo ve? Otra opción que tengo, esta de acá, muy bonita también. Y también esta unos tonos más cálidos, como puede ver, ligeramente más saturados, ¿no? Las demás que tengo, bueno, son estos tonos de acá, si se decide por algo un poco más fuerte, ¿verdad? Y esta, que también tiene tonos más fuertes y fríos. Todas muy lindas, si me deja decirlo. La última que tengo es esta de acá, de fresa, con tonos un poco más saturados, pero como puede ver son cálidos. Bueno, creo que le quedarían bien los tonos cálidos. Usted es una persona que irradia mucha suavidad, confianza, así que tonos terrosos, rositas, creo que le vendrían bien. Yo le pondría también unos brillos, pero usted puede decidirlo. Confía en mi criterio. Perfecto. Entonces, creo que voy a ir con esta paletita, ya que quiero algo lo más natural posible. Voy a dejar estas acá si me lo permite. Perfecto. Y creo que también voy a hacer una pequeña mezcla entre esta y esta de acá, ¿sí? Perfecto. Guardemos esta y comencemos con un tono base. El más claro posible, creo que es este de acá. Sí. Utilizaremos este con una brochita grande y suavecita. Esta. Vamos a esparcir por todo el ojo como si fuera una base. Cierra los ojos, por favor. Ok. Aquí. Eso es. Vamos a esparcir hacia arriba por todo el párpado. Primero el ojito izquierdo. Eso es. Ok. Y el derecho. Por acá. Y hacia arriba. Y hacia el lado. Perfecto. Abra los ojos. Voy a ponerle una pequeña cantidad en el párpado de abajo, ¿sí? Entonces, mira hacia arriba. Y acá también. Listo. Este mismo color creo que lo voy a mezclar entonces con algo un poco más oscuro, pero rosa. Para poner en la parte de
adentro del ojito. Utilizaré este del medio. ¿Te parece? Es muy lindo, es como un conito de helado, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a mezclar. Cierra los ojos. Ok. Y voy a poner solo un poco aquí. Tono un poco más rosa. Solo un toquecito. Perfecto. Y ahora creo que un tono café en la parte de afuera del ojo sería lo ideal. Abre los ojos. Perfecto. Vamos a cambiar la brocha. Una de paleta nos servirá mejor. Vamos a hacerlo con toquecitos muy suaves. Ok. Cierra los ojitos. Acá. En la esquinita del ojo. Y hacia arriba. Perfecto. Y acá. Abra los ojos. Hermosa. Ahora voy a poner un poquito en la parte de abajo. Mira hacia arriba. Muy suavemente. Manténgase mirando hacia arriba, por favor. Esto le dará un poco más de profundidad a sus ojitos. Listo. Y para terminar, un poco de brillo. Bien. Puedo elegir, me parece, entre este de acá, que se llama Sugar and Salty, o algo más dorado. Aunque ese también es dorado, pero es menos amarillo. Puede ser este de acá. Este se llama Sunshine Shower. Este, o incluso podría ponerle algo más terroso como el de acá, o rosita como este del medio, que se llama Shining Pampas. ¿Cuál prefiere? ¿El rosa? Perfecto. Entonces dejemos este acá. Y si me permite, voy a utilizar el dedo. ¿No hay problema? Ok. Es que con estos brillos, para mí es mucho mejor utilizar el dedo a toquecitos muy suaves. No se preocupe que mis manos están muy limpias. Gracias por confiar en mí. Ok, entonces usamos este de acá. Muy brillante, ¿lo ve? Cierra los ojos y acá en medio. De esta forma queda un poco más concentrado. Acá también. Mira hacia arriba ahora, abre los ojos. Eso. Y acá abajo un toquecito de luz. Y acá también. Ok.
Ok. Y en la zona de adentro de sus ojitos, con permiso. Listo. Mírenme. Se ve como un sueño. Ahora voy a difuminar solo un poquito el brillo con esta otra brochita, pero voy a tomar un poco de estos tonos más dorados para que brille aún más. Cierra los ojos y difuminamos suavemente aquí, suavemente acá. Abre los ojos, mira hacia arriba y acá, sobre todo en la esquinita del ojo, para que se vea muy lindo este brillo rosa y dorado. Perfecto. Hermosa. Ahora ya casi terminamos la piel y el maquillaje, así que es tiempo de sellar un poco los polvos de su carita. Primero voy a utilizar, como le decía, creo que estas perlas de acá, para hacer una especie de contour en su rostro. Déjeme saber si le gustan. Le darán una especie de rubor, brillo, bronceado. Son muy bonitas. ¿Lo ve? Sí, perfecto. Entonces vamos a utilizar la misma brochita del rubor que viene luego. Y vamos a dibujar como un número 3 en su rostro acá. Acá. La barbilla. Frente. Un poco más. Y ahora difuminamos un poco. Eso. Y voy a ponerle solo un poquito a los lados de su nariz para que no desaparezca con las luces. Algo que es muy común. Ponemos un poquito de esto. Ups, se cayó una, pero no hay problema. Y acá en su nariz, con permiso, vamos a dejarla como con más profundidad y la vamos a hacer más angosta también. ¿Está bien, verdad? Ok. Aquí en la puntita, los costados, hacia arriba, hacia las cejitas. Perfecto. Ese fue el paso 1 de los polvos. Ahora, para
sellar la zona de debajo de sus ojos me gusta utilizar un polvo pero con color. Luego utilizaremos uno translúcido para las otras zonas. Este de acá es uno de mis favoritos. Creo que le quedará muy bien el tono. Como ve, ya está algo gastado, ¿verdad? Voy a ponerle entonces un poquito con este de acá. Esta brocha es una de mis favoritas. Ok, mira hacia arriba. Y vamos a ir a toquecitos por acá. Solo bajo los ojos, ya que aplicamos polvo para el contorno en las otras zonas. Con permiso, me voy a acercar un poco más para terminar de sellar este lado. Y este otro también. La zona de la frente y la nariz y un poco en la barbilla. Perfecto. Y para terminar pondremos los polvos translúcidos. ¿Dónde están estos de acá? Aquí. Polvos translúcidos. Esta es mi marca favorita. Tiene una de estas esponjitas, pero a mí no me gusta usarla. Siempre la uso directo en la brocha. Y ya que necesitamos mezclar el color con el polvo translúcido, vamos a usar la misma. Por acá. Solo en la parte de abajo. Por acá también. Terminamos. Y ahora, los lugares más importantes. La frente, la zona T, la barbilla. La nariz a toquecitos. Y la barbilla. Perfecto. Su piel se ve como de porcelana, ¿sabe? Hermosísimo. Por cierto, también tengo acá varios rubores. ¿Puedo ponerle o no? Creo que se ve muy bien, pero siempre se lo recomiendo a mis clientes, ya que las luces del escenario hacen ver a la gente muy pálida. Tengo este de acá, que es bastante cálido, como de color naranja. Este de acá es en un tono rosita, un poco más frío, como puede ver. Tengo también uno para hidratar el rostro. ¿Lo ve? Este también es un rosa más o menos frío y es húmedo. Ups, no quiere abrir. Ahí. No se asuste porque no queda de un color demasiado fuerte. Le mostraré. Aquí está en mi dedo. Es más hidratante. Ese de ahí. Tenemos también estos muy cálidos, muy bonitos, de color naranja. Y por último, tenemos estos polvos, este rubor. También muy bonitos y combinan con la paleta de
sombras que utilizamos para sus ojitos. ¿Lo ve? Este, perfecto. Ese también es cálido y viene, por supuesto, con su esponjita. Muy bonito también. Con permiso me voy a acercar un poco. Y acá. Pongamos un poquito bajo sus ojos y hacia arriba. Y el otro lado. Por acá. Un poquito más. Y la punta de su nariz. Y barbilla. Listo. Se ve maravillosa, pero aún nos faltan unos pequeñísimos detalles. Aún no terminamos sus ojos. Su piel está perfecta y luminosa, pero nos falta un delineado suave en sus ojos, un poco de rímel y el labial. Pasos muy importantes. Ok, entonces primero le voy a poner el delineador. Esto está aquí. Hay tres que le puedo recomendar. Este de acá, que es de color café. Este es líquido de color café también. Y este de acá, que es de color negro. Café, ¿verdad? ¿Prefiere el líquido? Aquí. Esta es la parte más importante para mí, ya que no puedo cometer errores. Vamos a dibujar una colita muy fina en sus ojos solo para darle un poco más de definición. Ciérralos, por favor. Bien. Y aquí. Ok. El otro ojito. Marcamos un poco más la colita. Y acá también. Abre los ojos. Se ve tan hermosa. Apenas puedo creerlo. Listo, entonces. Nos falta ahora el rímel. Creo que también necesito un poco más de brillo, pero usted decide. Rímel. Como puede ver, tengo muchos aquí. Puede elegir su favorito. Este de acá me gusta mucho. Este es un poco más suave. Y este, aún más. Este es de una marca coreana. Y este es de una marca china. Este también me gusta mucho y es muy lindo. Este, perfecto. Por favor, mire hacia abajo
poner solo un poco. Se ve divina. El otro ojito. Continúe mirando hacia abajo, por favor. Un poco más. Mira hacia arriba ahora. Vamos a marcar ligeramente las pestañas de abajo. Listo. Le queda maravilloso, ¿sabe? Casi terminamos entonces. A ver, déjeme repasar. Rubor, delineador, ojos listos, cejas, piel perfecta. Sí, nos falta entonces un poquito de brillo. Pero por supuesto, puede rechazarlo también. Estos de acá me gustan muchísimo. Como ve, uno es más frío, color rosita, y este es cálido. ¿El cálido? Perfecto. Esto funciona como un aerógrafo, ¿sabe? Me voy a acercar y voy a poner solo un poquito en esta zona, ¿sí? Para que la cámara brille mucho como la estrella que es por acá. Y acá. Listo. Perfecto. Bien. Estoy bastante triste ahora porque solo nos quedan dos cosas y nos despedimos. Voy a usar un labial muy suavecito en su boca. Podría ser algo con brillo, sí. Déjeme mostrarle lo que tengo. Y que creo puede ser lo más adecuado. Este de acá es un tono más oscuro. ¿Lo ven? Muy bonito, cálido y oscuro. Este de acá es una tinta un poco más fría, este de color rojo. Este es semi brillante. Este de acá es simplemente un bálsamo labial, pero con brillos. Dejará sus labios hermosos. Este es algo así como un brillo labial, no es una tinta. Y dejará sus labios un poco más brillantes también. Y por último, este de acá es una mezcla entre un bálsamo y un labial. Tiene un tono muy bonito, cálido, y también este combina con la paleta de sombras y el rubor. Perfecto. Vamos a usar un poquito entonces. Sonríe. Y acá.
más para la parte de arriba. Y un último retoque. La parte del centro para dar volumen. Listo. Haga así. Perfecto. Luz encantadora. Luz encantadora. Bien, déjeme arreglarle el cabello. Voy a quitar de acá. Esto. Y el otro lado por acá. Perfecto. Entonces voy a cepillar un poco y voy a poner fijador. ¿No quiere que haga nada como un estilo especial? ¿No? Perfecto. Entonces... vamos a arreglar su hermoso cabello. Con permiso. Tiene un cabello tan suave, brillante y sedoso. ¿Qué champú utiliza? Oh, creo que debería comenzar a usar el champú que usted utiliza. Así quizás mi cabello quede un poco más suave y brillante también, ¿no cree? Voy a cepillar acá en la parte de atrás también. Y al otro lado, acá, con mucho cuidado. Perfecto. Con permiso. Unos toquecitos. Listo. Y el toque final con un poco de fijador. Perfecto. Cierra los ojos. Voy a cubrir acá. Y al otro lado, con permiso. Perfecta. Luce tan hermosa. Bien. Creo que está lista. Debería salir al escenario en 10 minutos más según el reloj. Ah, me falta el toque final. Tienes razón. Tengo estas dos fragancias, que creo que son las que más combinan con usted y con su personalidad, si así me lo permite decir. Esta de acá y esta de acá. Ambas son
dulces, cálidas, como usted. ¿Cuál prefiere? Esta. Perfecto. Siempre me gusta batirlas un poco. De esa forma, los aromas del perfume, de la loción corporal, se mezclan perfectamente. Listo. Ok. Acá. ¿Le gusta? Lo sabía. Leí en una de sus entrevistas cuáles aromas le gustaban. Menos mal que no la decepcioné. Bien, terminamos entonces con el maquillaje. Puede quedarse aquí o puede ir a la sala de espera. Si necesita algo de mí, solo llámeme. Bien, nos vemos entonces. Por cierto, si necesita alguna recomendación, si necesita algún retoque, llámeme en cualquier momento, ¿sí? Bien, nos vemos entonces. Mucha suerte. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.